Y la tengo en línea a Vanessa Siles, diputada nacional del Frente de Todos, y está del otro lado. Vanessa, Jorge Rialde de Radio 10, buen día. Hola, buenos días Jorge, un saludo a todo el equipo y a toda la audiencia de la radio. Bien, bueno, tengo acá el comunicado, el título es fuerte, con la mafia no hay democracia, obviamente se habla puntualmente y a partir de los chats que se dieron a conocer este fin de semana, ¿no, diputada? Sí, particularmente la preocupación nuestra como representantes del pueblo es que esto no pase desapercibido, no quede impune, se hable, se comente y exigimos una inmediata investigación profunda, ¿no? Y real de estos hechos, porque las relaciones promiscuas, favores costosos, dádivas que se está poniendo a la luz entre empresarios del grupo económico Clarín y jueces, fiscales y el mismísimo ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires en este viaje que hicieron al Lago Escondido, lo cual después deja entrever que había todo para ocultar, ¿no? Todo para esconder, valga la redundancia, porque por algo se preocuparon, como hemos visto en esos chats, de truchar facturas para decir que habían pagado lo que no habían pagado, de inventar una historia diciendo vamos a contar que hicimos esto y aquello. Por favor, que no quede evidencia de que dormimos en la mansión de Lewis, sino que estuvimos, y ahí veíamos como jueces ofrecían, no, yo puedo decir que tengo un amigo que estuvimos en la casa de ese amigo, bueno, toda esta cuestión promiscua realmente de estas vinculaciones que nosotros exigimos y venimos exigiendo que se clarifiquen los hechos que involucran a la misma justicia que después la que investiga o somete a investigaciones forzosas de persecución a nuestro espacio político, a la vez que cuando Cristina es víctima y acude a la justicia como víctima, hay impunidad para los agresores o quienes intentaron realizar el magnicidio, ¿no? Uh-huh. Ahora, Vanessa, para mí uno siente que hasta ahora todo es declamatorio, exigimos, queremos. ¿En algún momento hay algún mecanismo donde se pueda pasar a la acción y se pueda cumplir lo que se prometió hace 3 años, que era depurar la justicia, empezar a laburar en eso? Porque hasta ahora mucha declamación, poca acción tal vez. Sí, a mí el término depurar no me gusta, pero sí es verdad lo que vos decís ¿cuál es el origen de todas estas cuestiones? Bueno, el Poder Judicial es un poder que tiene una conducción también, uh-huh, como los 3 poderes del Estado. Cuando nosotros vimos claramente que cuando Néstor Kirchner inicia el proceso de cambiar la Corte Suprema y devolverle legitimidad a un poder que estaba bastardeado por lo que se había denominado popularmente como la mayoría automática del menemismo en la Corte Suprema, vos fijate que ¿qué generó? Y generó que fueron años, esos primeros años, donde tuvo el Poder Judicial una corte, es decir, una conducción democrática, con legitimidad social, que se hicieron, entre otras cosas, las causas de lesa humanidad. Las causas de llevar memoria, verdad y justicia las encaró esa Corte Suprema que le devolvió, te digo, un espíritu más democrático al Poder Judicial. Eso después se fue deformando con el tiempo hasta llegar a una corte donde el 50%, como la que tenemos hoy, fueron jueces que violaron la Constitución aceptando ser designados originariamente como un vicio de origen por decreto de necesidad y urgencia de Mauricio Macri. Uh-huh. Entonces, ¿de qué manera? Y yo creo que hay que seguir la línea de acción de denunciar a la Corte Suprema, presentar los pedidos de juicio político como hicimos quien les habla en el 2020 con el caso de Rosenkrantz, seguir con esa dirección, que se trate en la Cámara de Diputados un proyecto que viene impulsado por los gobernadores de la Argentina para ampliar la Corte Suprema. ¿Por qué te digo yo que tiene conducción? Porque la Corte no solamente que es la tercera instancia, considerada tercera instancia, donde al último lugar donde todo termina cayendo, uh-huh, por eso este tema también hay que exigírselo a la Corte Suprema, porque la Corte actuó muy rápido cuando un juez de Entre Ríos hizo algo que no le gustó, desoyendo un fallo de ellos. Bueno, ¿y por qué no actúa rápido cuando ve a la luz del día, porque este oscurantismo acaba de salir a la luz, que muchos jueces federales de Comodoro Pi están cometiendo delitos o posibles delitos que habría que investigar? Entonces, además de ser la conducción porque es la tercera instancia, sus fallos marcan doctrina. Uh-huh. Es decir, que los fallos de la Corte suelen ser replicados por el resto de los jueces del país. Y además es la superintendencia del Poder Judicial, es la que determina
no sé, si un juzgado necesita más contratos o menos contratos, si un juzgado hay que acondicionarle la infraestructura. Bueno, entonces, tiene mucho que ver la Corte en un poder judicial verticalista, sumamente verticalista, como es el poder judicial en nuestro país, como está estructurado, y ahí está la madre de todos los problemas. Nosotros no somos jueces o juezas que podemos iniciarle un juicio a otro. No, eso lo tiene que determinar la propia justicia y el Consejo de la Magistratura, claramente. Yo después de escuchar y de leer estos audios y todo esto que hemos visto todos como ciudadanos en los medios de comunicación, en algunos poquitos medios de comunicación, que ese es otro capítulo, el bloqueo mediático que tuvo este tema y que lo tiene aún hoy, porque esto hoy no es tapa de ningún diario, es parte del problema, parte fundamental del problema. No sería lo mismo, y aparte los empresarios eran empresarios de medios los que invitaron a estos jueces y los que le pagaron todo a estos jueces, ¿no? También. Lo que nosotros observamos es que en el Consejo de la Magistratura, que es el órgano, ¿cómo se le reprocha a un juez una mala conducta? ¿En dónde se lo hace? Bueno, en el Consejo de la Magistratura. En el Consejo de la Magistratura, que desde abril de este año viene sin funcionar. Desde que Rosati se sentó como presidente autonombrado del Consejo de la Magistratura, tuvimos solamente 2 plenarios. Hubo 2 plenarios, es decir, 2 instancias de reuniones fundamentales para que las cosas avancen, hubo solo 2. O sea, lejos del funcionamiento. Y revisando las propuestas, por ejemplo, en un lugar muy estratégico, que es la Cámara de Apelaciones Federales, donde está Bruli y Bertuzzi, quienes le garantizaron la impunidad a Macri en el caso de los familiares de Lana San Juan, entre tantísimos otros temas, ¿no? Quienes le dieron la libertad a los imputados por el tema de Revolución Federal y todas estas cuestiones que estamos viviendo en la Argentina. Ese concurso se realizó y se llevó hasta la terna. Y la propuesta de los miembros de Juntos por el Cambio en el Consejo de la Magistratura para ocupar una de esas ternas, uno de esos lugares, era de este mismo juez Pablo Yadarola. Ahora me cierra, ¿por qué tanta insistencia en proponer a Pablo Yadarola como miembro de un lugar estratégico en la Cámara de Apelaciones Federales, ¿no? Tenía que ver con todo un entramado. Te saco, Vanessa, por un instante, y no tanto, porque en definitiva estamos hablando también de lo mismo, que es la presión sobre Cristina Fernández de Kirchner y lo que va a pasar mañana. Vos sos, además de diputada nacional, integrante de uno de los gremios más fuertes que hay a nivel del Estado, que son justamente los judiciales. Ustedes mañana, ¿qué posición adoptaron respecto de esta convocatoria de algunos sectores a movilizar a Comodoro Pi? No, nosotros vamos a esperar la definición de la conducción y vamos a ver cómo nosotros pertenecemos a la Corriente Federal de Trabajadores y Trabajadoras de la CGT y todos los gremios que allí integramos estamos a disposición para lo que se determine si se va a movilizar o no. En principio salimos hoy con un pronunciamiento muy fuerte como organización sindical porque a nosotros también nos da vergüenza ser judiciales en este momento. Porque terminan pagando justos por pecadores en función de tener una conducción del Poder Judicial que es un desastre, que realmente se comporta de la manera que contraria a la que debería velar. Los principios de independencia del Poder Judicial, los principios de división de poderes, no puede ser la misma Corte la que incumpla la Constitución de tan flagrante manera. Entonces salimos con un pronunciamiento claro diciendo es un pelotón de fusilamiento. A los judiciales nos da vergüenza y también instamos al resto de los jueces y juezas, porque no son todos iguales en el Poder Judicial, a que salgan a hablar y pronunciarse, porque si no, dejar pasar y el silencio en casos donde la democracia es la que está en peligro, donde hay un conflicto de poderes, donde está paralizado el Consejo de la Magistratura, hay que salir a hablar, porque si no todo es lo mismo luego, ¿no? O sea que el poder real pasa por ese chat. Efectivamente, el Club de Caballeros del Poder Real. Porque es el Poder Real, digo, está todo. Estamos viendo, digo, la verdad hasta parece que convocar a elecciones el año que viene parece un trámite nada más. Digo, si total, el que termina ganando no puede hacer absolutamente nada. Bueno, hoy vimos en la entrevista, no sé si la pudieron llegar a ver completa, la entrevista que dio Cristina del medio periodístico brasilero, donde ella claramente cuenta con su experiencia de los mandatos de gobierno que tuvo,
y con su experiencia militante, que un presidente de la nación tiene, hablando de poder, en términos del reparto del poder, un 30% de ese poder, o menos incluso, dijo, o menos incluso, porque en un mundo, no solamente en un país, sino en un mundo donde digamos, el capital ya no se sienta en una mesa, el capital es transnacional y es financiero, y la forma de operar sobre los países que tienen los grupos poderosos esquiva la democracia absolutamente, es decir, la voluntad popular. Entonces nosotros lo que siempre insistimos, porque hay mecanismos de institucionales y también hay mecanismos populares para abordar las cuestiones. Cuanto mayor participe el pueblo, cuanto podamos contar las cosas con más claridad, porque yo sé y reconozco que los temas del Poder Judicial, y no por casualidad, son de difícil comprensión inmediata. Y digo no por casualidad porque la trampa es que esto parezca siempre oscuro, que se hable en lenguaje difícil, que no se entienda tantas cosas, tantas causas, tantos lugares, tantas cámaras de apelación, tantos nombres, que, bueno, los jueces no son escrutados por la sociedad, no solamente porque no se los vota, porque no se los conoce. No. Porque no salen a dar explicaciones, no le conocemos la cara, los rostros muchas veces a esos jueces. Y es el propio sistema el que se encarga de que eso permanezca oscuro. Les cuento una anécdota nada más en este sentido. Lo primero que hizo el ministro de la Corte Suprema, Rosati, cuando se sentó como presidente del Consejo de la Magistratura, lo presenciamos y lo vivenciamos, fue sacar las cámaras para que la transmisión de YouTube te enfoque la cara en las reuniones del Consejo de la Magistratura. Primero sacar la transmisión en vivo por YouTube, que era un avance que se había hecho, bueno, digamos, de última el periodismo podía buscar ahí y ver quién decía qué cosa, qué se pensaba, qué se discutía. Ante la queja de algunos de nosotros y nosotras, se vuelve a poner la transmisión en vivo, pero se saca la cámara que enfoca el rostro. Nos volvimos a plantearle que eso no podía ser, porque el requisito de las instituciones es la información pública, la transparencia, y volvió a poner las cámaras, después de nuevamente nos quejamos, pero nunca más convocó al plenario. Es decir, a él no se lo vio más. No se lo vio más. Su rostro no se lo vio ni antes ni después, no se lo vio. Vanessa, un gusto, gracias por la nota. Un gusto charlar con ustedes y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias.